Soundpeak no para con los nuevos lanzamientos, tienen uno cada mes. Han sacado estos audífonos, los A8, los audífonos con diadema más baratos de la marca, sin renunciar al diseño y a la calidad de audio a la que nos tienen acostumbrados. Revisemos a detalles estos Soundpeak A8 para ver si son tan buenos como pintan. No te muevas de ahí, soy Gunter, esto es G-Tech MX y comenzamos ya. Precio, que es lo que siempre tomamos en cuenta a la hora de elegir cualquier gadget, sean audífonos, teléfono o lo que sea. La marca Soundpeak siempre se ha caracterizado por tener precios bastante contenidos, pero con estos Soundpeak A8 han querido ser más competitivos aún. Los puedes encontrar en Mercado Libre en la tienda oficial de la marca en $79, unos 1.350 pesos aproximadamente. Aunque no dudes que en los próximos días pongan una promoción adicional, porque este segmento de precio es el más competido y hay varios jugadores en el mercado que están por debajo de este precio. ¿Tú qué tal los ves? ¿Ya conoces audífonos de la marca? En diseño, la marca apuesta por una silueta, como pueden ver, minimalista, con un claro enfoque en el confort. Pesan solamente 239 gramos, señores. Algo que contrasta con el diseño minimalista por el que ha apostado la marca en estos audífonos son los logos gigantes en las copas, que le dan un toque divertido y diferente. ¿Tú qué tal los ves? Un detalle que resalta el diseño, estas almohadillas y la almohadilla del cintillo en un tono diferente, un gris claro, para que le den un look más divertido a los audífonos. En el diseño la marca acierta, a pesar del precio no han recortado en calidad y tienen estos toques distintivos que le dan personalidad a estos Soundpeak A8. ¿A ti qué te parecen? Tanto almohadillas como cintillos se sienten bien mullidas, confortables y este forro es de piel sintética muy suave al tacto. Lo vas a disfrutar cuando lo tengas puesto, porque una de las cosas que ayuda este tipo de piel es que transpira muy fácilmente y no sientes el calor cuando lo tienes puesto por mucho tiempo. No se pliegan sobre sí mismo, tampoco vienen con un estuche. Recuerden que la marca está recortando costo para darte el mejor precio posible. Solamente se voltean para que te lo puedas poner aquí, y si se ajusta esta parte del cintillo, depende de lo cabezón que estés, pero sobre todo este lo usas para cuando quieras ponértelo aquí alrededor del cuello, que sea mucho más confortable traerlos ahí. En la copa derecha vas a tener el botón dedicado a activar y desactivar la cancelación de ruido, entrada USB-C. Aquí tienes botón de encendido y apagado y para parearlo por medio de Bluetooth, y subir y bajar volumen. Pocos botones para que sea sencillo el uso. No trae jack 3.5, así que solamente se podrán conectar por medio de Bluetooth. Trae conexión multipunto, así que podrás conectarte a dos dispositivos al mismo tiempo, pasar entre uno y otro sin que se note el cambio entre un dispositivo y otro. Bueno, pero los audífonos pueden estar muy bonitos, pero si no tienen una buena calidad en sonido no sirven de nada. Estos Soundpeak A8 montan un driver dinámico bastante grande de 40 milímetros que va a proporcionar un sonido estéreo claro, graves potente, unos agudos bien definidos y unos medios equilibrados. Lo que te va a hacer disfrutar la música al 100. Este sonido está a la altura, señores, de los grandes dispositivos del mercado. Uno se vuelve mucho más crítico cuando la marca decide sacar un modelo de precio-contenido porque piensan que sacrifican en sonido. Aquí honestamente no sabría decirle dónde la marca recortó, porque en el diseño se ven bastante bien estos audífonos y el sonido es de excelente calidad. En cuanto a la cancelación activa, cumplen bastante bien. 32 decibelios sin apostar por estas estrategias de marketing de decir que cancela 45 decibelios. Estos han ido a lo seguro. La frecuencia que logra cancelar de forma híbrida van desde los 40 hasta los 600 Hz. Entre los sonidos que se cancelan a estas bajas frecuencias van a estar el ruido de los motores, los zumbidos de aire acondicionado y las voces humanas. La verdad es que la experiencia es realmente inmersiva y se oye muy bien cuando tienes la cancelación activada. La marca tiene también su propia aplicación donde podrás ajustar algunos parámetros de los audífonos, seleccionar los ecualizadores y poco más. Bueno, y hacer update de firmware cuando se requiera. Pero no tienes obligación de bajarla, la puedes conectar por medio de Bluetooth 5.3 a lo que se deje conectar. Una conexión bastante estable y de bajo consumo, como les dije, así que vas a tener un ahorro de batería considerable. Trae una batería que te da para 77 horas de duración dependiendo del uso. Si tienes la cancelación activa, encendida todo el tiempo y el volumen al máximo, pues la duración bajará. Lo normal es que esté en torno a las 30-35 horas, suficiente para que te queden las orejas calientes de tanto oír música. La batería está más que bien, sin ser la mayor del mercado, cumple con lo que esperas para unos audífonos de este precio.
Trae doble micrófono con reducción de ruido en las llamadas NC, así que podrás usarlo para llamadas o para gaming porque también trae un modo de latencia ultra bajo de 65 milisegundos. Ahora que si esos 65 milisegundos te parecen una eternidad, pues ya tienes la respuesta de por qué sigues soltero. En resumen, señores, que los de Soundpeak la han vuelto a hacer. Con estos Soundpeak A8 reúnen diseño, calidad de audio y un precio bastante contenido. Ojo, que se tienen que poner las pilas porque hay marcas como Halo que ya sacan audífonos de unos 35-40 dólares con las mismas características. Esta marca se ha convertido en una de mis preferidas porque siento que como consumidor obtienes más por tu dinero. Y cada vez se ponen más agresivos con los precios porque la competencia sigue estando muy agresiva para beneficio nuestro. ¿Tú qué tal ves estos Soundpeak A8? ¿Te lo comprarías? Y esto ha sido todo, amigo. Espero que te haya resultado de utilidad este video sobre los Soundpeak A8. Si así fue, comparte con tus amigos, deja tu like. Y si no te has suscrito, ¿qué esperas para hacerlo? Que me encantaría tenerte de vuelta cada semana que subo video de todo tipo. Nos vemos en un próximo video la próxima semana.